Seguimos hoy día con nuestra serie de Juan. Teníamos ya varias semanas que habíamos estado allí en stand-by, teniendo otros mensajes entre medio. Habíamos también iniciado una nueva serie de Efesios que no está siendo compartida por las redes, así que puede venir cada domingo y no perderse esa serie de Efesios. Y seguimos entonces con nuestra serie de Juan. Entramos al capítulo 5, un capítulo muy especial. Lo vamos a ir viendo a lo largo de las semanas, ¿sí? Cómo este capítulo marca un punto de inflexión en el ministerio de Jesús, sobre el cual vamos a ir hablando semana a semana. Pero hoy día vamos a hablar sobre este hombre que hacía 38 años que estaba paralítico. Y antes de entrar de lleno al mensaje, quisiera que pudiésemos leer juntos son tres extractos. Bueno, en una está entera prácticamente en la canción, pero 3 extractos de canciones que están en unas grandes comillas basadas en esta historia, ¿sí? ¿Por qué quiero que las veamos? Porque van a ser muy pertinentes para el mensaje. Esta es una estrofa de una canción que se llama Desciende, ¿sí? De Charlie Darwin. No conozco a la persona, pero aquí tenemos una estrofa de la canción. Hoy las aguas de su espíritu se moverán, haciendo ahí como el paralelo entre las aguas del estanque y las aguas del paralítico. Como en Betesda sucederá, ríos de agua viva correrán a los que creen y le confiesan. Esta letra, esta canción está inspirada en el relato, pero no tiene nada que ver con el relato. El relato no habla de esto, no lo habla, y lo vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? Otra canción se llama Betesda. Adivinen en qué se basa o en qué se inspira. En el relato del estanque de Betesda. Tu presencia ha llegado a este lugar. Sí, la Biblia dice que Jesús llegó al lugar, así que sí, por ahí vamos bien. Tu palabra, algo nuevo en mí, hará. Dice habrá, pero es hará, ¿sí? Hará. Sí, es la palabra la que hace algo. Tu río se moverá, algo aquí sucederá, mi milagro en ti está. Ahí ya la cosa se pone media... Voy a hacer un spoiler. Esta canción dice que porque Jesús está acá, todos vamos a recibir un milagro. Pero en el estanque, ¿cuántos recibieron un milagro? Uno solo. ¿Nos vamos a agarrar aquí a golpes para recibir el milagro de Jesús? ¿Como sí sucedía en el estanque? No lo creo. Qué bueno que no. Qué bueno que no tenemos que pelear por el milagro, ¿verdad? Como en el estanque de Betesda, haz que las aguas se muevan. ¿Dios hizo que se movieran las aguas en el estanque? ¿Ese fue el milagro? Envía tu ángel aquí. Envía tu ángel aquí. Si está Jesús, ¿para qué queremos a un ángel? ¿No ya lo tenemos todo con él? Bien, ahí está el cuestionamiento de la letra. Y aquí hay otra, y esta es particular. Levántate, hecho está, se llama esta canción. Tanto tiempo has esperado de encontrar tu sanidad, necesita un milagro, hoy tu llanto cesará. Trata de, ¿cómo se llama esto? Que nosotros nos sintamos identificados o representados con el paralítico, ¿sí? Vamos a ver más adelante si acaso corresponde esa representación o no. El maestro te ha observado, tu vida quiere cambiar. Hoy tu tiempo ha llegado. Si él lo quiere, él lo hará. Esa frase está muy bien escrita, porque solo es si es su voluntad, solo si él quiere. Hoy se mueven las aguas. Ahí ya empezamos a discrepar con el relato, porque en el relato las aguas se quedaron quietitas. Las aguas no se movieron. Llegó tu sanidad, pero fíjense acá, pero no está o no es el estanque. Es Cristo que lo hará. Amén a eso. Decimos amén, porque es Jesús el que hace milagros, no el estanque. Él lo hará, Él lo hará, Él lo hará. Se repite ahí 3 veces. El que llegó a Betesda está en este lugar. Amén. Jesús está en este lugar, ¿sí? Jesús está. Levanta tu lecho, levántate, hecho está. Bien. Decimos amén a gran parte de la letra, pero nuestro problema está al inicio de la letra. Y eso lo vamos a ver más avanzado en el relato. Si para Juan, y aquí ya vamos a entrar al mensaje, recordemos que el propósito de Juan, el evangelista, el escritor del evangelio de Juan, su propósito es que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que al creer en su nombre tengamos vida. Pero Juan, en su relato, escribe, justamente antes de decir lo que acabo de citar, dice que Jesús hizo un montón de milagros, tantos que si se escribieran no habrían libros capaces de contener la gran cantidad de milagros que Jesús hizo. Pero adivinen cuántos milagros registra Juan.
7. Tenía tantos y Juan solo registra 7. Y Juan dice, y estas cosas, o estos 7 milagros, que es básicamente todo su libro, se las escribí para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo en su nombre tengamos vida. Entonces, los milagros que Juan registra están o tienen el propósito de demostrar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que Jesús es Dios, básicamente, ¿sí? Ese es el propósito de cada milagro. Entonces, ¿qué nos va a mostrar este milagro acerca de Dios, de Jesús? Es lo que tenemos que ir desentrañando poco a poco al estudiar este pasaje, que lo vamos a hacer a lo largo de estas semanas, ¿sí? Y este relato, particularmente esta historia, nos muestra algo de Jesús, y es su gracia, su gracia. Y eso es lo que vamos a ir viendo el día de hoy. Vamos a ir de lleno al texto. Juan capítulo 5, verso 1 y 2. Después de estas cosas, ¿qué cosas? ¿Qué sucedió en el capítulo 4? Vemos que Jesús cruza Samaria para llegar a Galilea, ¿verdad? Y allí hace un milagro, que es el segundo milagro que Jesús hizo. El primero fue el agua en vino. El segundo fue el milagro que hace en el capítulo 4, cuando sana al hijo del oficial. Cuando el oficial llega corriendo, Jesús, mi hijo está enfermo y ven porque está a punto de morir. Y Jesús le dice, ¿hasta cuándo no creerán si no sea por las señales? O sea, ¿cómo tan duros? Y Jesús dice, ándate a tu casa porque ya está sano. Y cuando él llega a su casa, la gente lo sale a encontrar en el camino y dice, tu hijo se sanó. Y él dice, más o menos, ¿a qué hora fue? No, fue a tal hora. Y él dijo, wow, fue a la misma hora que Jesús dijo que él estaba sano. Y el hombre cree todavía más y su casa. Luego de eso, está esto. Había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, ¿sí? Técnicamente es bajar, porque Jesús estaba en Galilea, al norte. Y cruza, bueno, no sé si cruzó Samaria o lo rodeó, no lo sabemos. Pero Jesús bajó a Jerusalén, pero dice subir. ¿Por qué? Porque, bueno, primero es la ciudad más importante, es la capital. Entonces está en alto en varios sentidos. Pero de Galilea Jesús vuelve a Jerusalén a celebrar una fiesta, ¿sí? ¿Por qué entendemos o qué fiesta fue? Muy probablemente haya sido una de las 3 principales, porque habían 3 fiestas para los judíos en los que era obligatorio que los judíos asistieran a Jerusalén a celebrar la fiesta. Muchos creen que fue la Pascua, ¿sí? Lo que nos daría un promedio de 3 años y medio de ministerio de Jesús. Si esto es la Pascua, Jesús alrededor tuvo un ministerio que duró 3 años y medio más o menos, ¿sí? Por eso muchos creen que esto es una Pascua. Subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, ¿cerca de qué? Esto es importante. Cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En algunas traducciones de la Biblia, la NBI, si mal no recuerdo, tiene otro nombre, Betesda, porque se le llama de 2 maneras. Sin embargo, significa igual, pero el nombre más común es Betesda. ¿Dónde estaba este estanque? Cerca de un lugar, de una puerta en particular, y es la puerta de las ovejas. Habían muchas puertas en Jerusalén, bueno, muchas. Había más de una, en verdad, pero Juan especifica esta puerta, la puerta de las ovejas. Y esto es importante, porque esta puerta de las ovejas, la leemos nosotros en Nehemías. Cuando Nehemías reconstruye los muros, una de los muros, de las partes de los muros, era la puerta de las ovejas. Y es mencionada en el capítulo 3 de Nehemías. Y aquí Juan la vuelve a mencionar. ¿Por qué se llama puerta de las ovejas? Probablemente por 2 razones. Una, era la puerta por donde entraban los pastores con sus ovejas. Y 2, que tiene también sentido porque estaba cerca del templo, o relativamente cerca, era por donde pasaban las ovejas que iban a ser sacrificadas en justamente la Pascua. Porque recordemos que muy probablemente esa haya sido la fiesta que se estaba celebrando, ¿sí? Y entonces, ambos sentidos o ambos significados del nombre de la puerta de las ovejas tienen mucho sentido con Jesús. Porque primero, Él es el pastor de las ovejas, ¿verdad? Pero en segundo sentido, Él también es la oveja que iba siendo preparada para el sacrificio. Que adivinen cuándo fue sacrificado Jesús. En Pascua, ¿sí? Justamente una de las fiestas que probablemente se celebraba aquí. ¿Y se acuerdan que les dije que este capítulo tiene un punto de inflexión en el ministerio de Jesús? Tiene mucho sentido con el hecho de que Él sea ese cordero pascual, ese cordero que va a ser sacrificado en Pascua. Porque, un spoiler también más adelante, de aquí en adelante los judíos pretenden matar a Jesús. De este milagro en adelante, ¿sí?
cada milagro va a ir todavía acentuando más ese deseo de los judíos por matar a Cristo. Entonces, aquí está Jesús. Juan nos hace una especie de contexto en donde se ubicaba este estanque de Betesda. Este nombre este estanque tiene un nombre muy importante también. Significa casa de misericordia o casa de gracia. Muy particular el nombre que llevaba el estanque, ¿sí? Por varias razones. Y lo vamos a ver acá. Versículos 3 y 4. En estos, o en los pórticos que estaban allí en el estanque, ¿sí?, yacía una multitud de enfermos. No era uno o dos, una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. ¿Estaban haciendo fila para algo? Sí, la verdad es que sí. Esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Hay dos cosas interesantes en este lugar. Primero, el estanque de Betesda es el que nos convoca a esta historia. Todo se desarrolla alrededor de este estanque, al menos hasta los versículos 9. De ahí para adelante la cosa se mueve al templo. Pero hasta acá tenemos el estanque de Betesda. Este estanque de Betesda, esta casa de misericordia o casa de gracia, tenía poco de misericordia. Porque primero estaba lleno, una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. No es un lugar de mucha misericordia que digamos. Porque ¿por qué estaban allí? Estaban esperando un milagro, ¿verdad? Que era uno entre la gran multitud. Solo, según esto, solo el que entraba al agua cuando el ángel tocaba era sano. Y perdieron su oportunidad. Muchos creen, bueno, hay varias creencias, pero que esto solo sucedía ahora en Pascua. Solo sucedía ya. Hay interpretaciones al respecto, pero si eso es cierto, no era solo uno el que era sanado, era uno al año. Uno al año el que recibía el milagro. ¿Esto qué producía en medio de este lugar? Conflictos, peleas. Y era algo personal, era un egoísmo, todos estaban ensimismados, a nadie le importaba si el de al lado estaba peor que yo. Yo iba a hacer todo lo posible, aunque tuviese que golpear, tirarme encima de quien fuera, porque yo quiero ser sanado. Y eso producía que una multitud de enfermos estuvieran allí, literalmente, peleando por su sanidad, ¿sí? Creyendo que el relato era cierto. ¿Por qué digo esto? En primer lugar, porque esta porción, particularmente la última parte del versículo 3, que esperaban el movimiento del agua, y todo el verso 4, no está presente en los textos más antiguos judíos. No está presente, en los textos más antiguos que se han encontrado, sino en textos posteriores. Lo que se cree que pudo haber sido un agregado posterior a la escritura del texto. Pero a pesar de eso, hay dos cosas que nosotros no podemos hacer. Primero, no podemos afirmar a ciencia cierta que de verdad el ángel descendía, tocaba las aguas y el que entraba era sano, porque fuera de esto no hay registros de eso. No hay absolutamente ninguno. Pero en segundo lugar, tampoco podemos negarlo, porque sí Dios pudiese haber dado esa cuota de gracia justamente, porque era algo que no merecían los judíos. ¿Me dan un segundo? Entonces no podemos ni afirmar ni negar, porque ¿Dios puede hacer esto? Sí, definitivamente. Y tal vez esa haya sido la razón del nombre del estanque, que haya sido visto como un acto de gracia o de misericordia de Dios que les permitiera uno al año ser sano, ¿sí? Pero no había mucho de gracia y misericordia en este lugar. Más aún, cuando este grupo de enfermos, que era una multitud, ¿sí?, su única esperanza, y esto es súper interesante, porque su única esperanza de recibir una ayuda era un milagro, una vez al año, y por el cual tenían que pelear. Pero que alguien los ayudara, no, para ellos era más imposible recibir ayuda de sus hermanos, de sus compares, de otro judío, que recibir el milagro de Dios. O sea, ¿a qué nivel de desesperación llegaron estas personas? Que no había gracia ni misericordia en el pueblo, porque nadie los ayudaba. Adelantémonos un poquito. El hombre del cual relata la historia, 38 años enfermos. No dice que era de nacimiento. 38 años enfermo, ya vamos a llegar allá. 38 años sin moverse. O sea, ese hombre jamás iba a ser sano, porque habían otros que sí caminaban, sí corrían. No podía correr, tenía que arrastrarse.
Entonces, los que eran sordos, ciegos, podían, aunque no vieran nada, iban a correr nomás. Pero este hombre, alcanzar el agua, prácticamente imposible. Alguien pudo haber dicho, ¿cuánto llevas tú? No, yo llevo 38. Yo llevo solamente un año. Pasa tú primero. Es más, te ayudo, te llevo. Porque tú estás sufriendo más que yo. Pero nadie hacía eso. Cada uno velaba por sí mismo. Había egoísmo, no había misericordia. Pero ¿quién entró en medio? Jesús. Él sí es la misericordia que ellos esperaban. Él es la gracia en medio del estanco, de la casa de gracia. Amén. Ahora, si esto lo podemos aplicar a nosotros, y debemos aplicarnos a nosotros, ¿nos preocupan las necesidades de nuestros hermanos? Cuando digo la casa de Dios, no me refiero al pueblo. O sea, no me refiero al templo, me refiero al pueblo. ¿Somos una casa de misericordia? ¿Nos preocupan las necesidades del otro? ¿O aquí estamos, la salvación es personal, se salve quien se salve, a mí me da lo mismo, yo velo por mí? Y lloro por mí, y trabajo por mí, y si me alcanza el tiempo, y si en mi carrera puedo ayudar al otro, bueno, será. Pero si no, esto es personal. Yo no obligo a nadie y las velo por mí misma. ¿Somos así? ¿Muy similar a ellos? ¿Cuál es el llamado? A atender la necesidad de los otros. Yo puedo estar sufriendo, y es más, de seguro estamos todos padeciendo algo, en mayor o menor medida, pero ¿somos como ellos? Ni preguntamos ni ayudamos, o si estamos pendientes de las necesidades de nuestros hermanos. La iglesia debe ser una casa de misericordia, primero entre nosotros y luego hacia afuera. Es algo a lo que la Biblia nos llama, es el ejemplo que Jesús nos presenta. Sigamos en el relato, versículo 5, y aquí ya entramos no es el protagonista es Jesús. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Cómo Jesús hace la diferencia, verdad? De seguro nadie le preguntó a este hombre, ¿cuánto llevas? ¿Qué padeces? No, cada uno estaba atento, nadie ni siquiera miraba al lado, porque si se perdían el toque del agua, perdían. Literalmente, el que pestañeaba aquí, perdía. Entonces, nadie estaba mirando hacia alrededor, todos miraban el estanque, esperando el milagro. Pero aquí hay alguien que lo mira a él. ¿Quién lo miró? Jesús, ¿sí? Jesús. Algo interesante que lo vamos a profundizar más adelante. ¿A quién estaban mirando toda la multitud? Al estanque, esperando un milagro. Un milagro, ¿sí? Una vez al año. ¿Pero quién estaba en medio de ellos? Jesús. ¿Alguien lo miró? Nadie lo miró. Nadie siquiera era consciente de quién estaba caminando en medio de ellos. Y eso incluye a este hombre, ¿eh? Eso incluye a este hombre. La Biblia no dice, primero, que él era de nacimiento. Y si no lo dice, debemos asumir, y esto lo vamos a ver ahora enseguida, que él no nació enfermo. De hecho, es muy probable que él estaba enfermo a causa de un pecado. Uno o varios, eso ya no lo sabemos. Pero tampoco la Biblia dice que él era el que más sufría, porque alguien pudiese decir, no, este hombre era el que más sufría en el estanque, el que más tiempo yo. La Biblia no lo dice, ¿sí? Tampoco podemos negarlo, pero no dice nada al respecto, así que es mejor omitir en ese sentido. Pero sí podemos afirmar con un alto grado de probabilidad que este hombre estaba padeciendo, o su enfermedad era a raíz de un pecado. Y eso lo va a decir Jesús más adelante. Jesús, cuando lo sana, le dice después, no peques más, porque si no vas a caer en una condición peor. Se lo dice así, sin ninguna conversación previa, cuando se lo topa en el templo. Entonces podemos afirmar que este hombre estaba en esa condición a causa de un pecado. Y debemos tener cuidado al momento de leer esta historia y de identificarnos con este personaje, ¿sí? ¿Recuerdan las canciones que leíamos al principio? Uno de los patrones o de las intenciones de los escritores de esas canciones, que muy probablemente haya sido bien intencionada, no lo sabemos, pero es que nosotros nos sintamos identificados con este personaje, ¿verdad? Si puedo leer rápidamente acá. Tanto tiempo has esperado. Oh, Dios, Señor, ¿cuánto tiempo llevo esperando? Adelante. No, esto. ¿Cuánto tiempo he esperado? Encontrar tu sanidad. Necesitas un milagro. Señor, yo necesito un milagro, tal como ese hombre. Hoy tu llanto cesará. ¡Wow! Sí, lo creo. Habría otra parte.
La primera canción. Ríos de agua viva correrán a los que creen y le confiesan. Yo creo y confieso en Jesús, entonces quiero recibir ese milagro. Y nos tratamos de identificar con este personaje. Ahora, este hombre no es el pobrecito de la historia. Para nada. Primero, este hombre estaba en esa condición por su pecado. O sea, inocente no era. No era un castigo de Dios, yo no hice nada y Dios me hizo nacer así. No, muy seguramente era su pecado, ¿sí? No es correcto que nosotros nos identifiquemos con este personaje. Y una de las razones por las que las canciones que leí al principio están mal, porque dicen así como él creyó o los que creen. Y aquí hay algo interesante. No sé cuántos han leído el relato, pero si avanzamos, Jesús lo ve, le pregunta, ¿quiere ser sano? Vamos a volver rápido. El hombre le contesta, Jesús lo sana. ¿En qué momento el hombre dijo yo creo? Nunca lo dijo, porque este hombre nunca creyó. Era pecador y además no creía. Este hombre no es el pobrecito de la historia. No es. Y ahí sí que nos podemos identificar con él, porque nosotros somos pecadores y no creemos en Jesús. El verso 14 le decía que más adelante lo dice, Jesús después lo encontró en el templo y le dijo, ya estás sano, ¿verdad? Así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. Este hombre estaba pecando y por eso estaba en esa circunstancia. Y Dios o Jesús por misericordia lo sanó. Este hombre no estaba mirando a Jesús. Este hombre, adivinen, ni siquiera sabía quién era Jesús. Ni siquiera sabía quién lo había sanado. No tenía la menor idea, porque cuando los fariseos le preguntan después quién te sanó, no sé quién era. Luego, ahí lo vamos a ver más adelante, pero cuando lo sana y se entera que Jesús lo había sanado, adivinen qué hace. Va y lo acusa. Lo acusa a los fariseos, quienes querían matarlo. Entonces, el hombre muy bueno no era. Ni antes ni después. No era muy bueno. Adivinen quién es así. Nosotros. El segundo punto por el cual este hombre no es tan bueno es el hecho de que él no creía, pero eso lo vamos a ver en el verso 7, más adelante. Vamos al 6. Jesús lo vio acostado. Este hombre no vio a Jesús, ¿sí? Y supo que llevaba ya mucho tiempo así. Le dijo entonces, ¿quieres ser sano? No sé si alguien opina lo mismo, pero ¿qué clase de pregunta es esta? Hasta puede parecer insultante. 38 años enfermo. Estaba en el estanque esperando un milagro. O sea, dijo alguien, lo que se ve no se pregunta. O sea, está allí porque quiere ser sano, ¿o no? ¿Por qué Jesús entonces preguntó esto? ¿Tiene sentido? Imaginémonos que estamos enfermos, postrados mal, desahuciados, y llega alguien y dice, ¿te gustaría ser sano, no? Y uno lo mira así como, estoy sufriendo. Estoy mal, me duele, o sea, me encantaría estar sano, ¿a quién no? O sea, cualquiera con 2 dedos de frente. Es como muy similar a lo que pasa con Marta más adelante y Lázaro. Imaginémonos que estamos en el funeral de alguien querido y llega alguien, nos toma el hombro mientras el féretro ahí, el ataúd va bajando y nos dice, sería bueno que estuviera vivo, ¿verdad? Un poquito desatinado el comentario, ¿no? ¿Pero qué le dijo Jesús a Marta? ¿Él vivirá? ¿Lo crees? Marta así como, lleva 4 días muerto. La pregunta no tiene mucho sentido. Sí creo, pero como que la pregunta no está ayudando mucho. Y a este hombre, Jesús lo mira, 38 años enfermo, no podía y probablemente nunca iba a poder ser sano. Y Jesús le dice, ¿quieres ser sano? ¿Qué pensaba Jesús con su pregunta? ¿De verdad quería saber si acaso él quería ser sano? ¿No era ya obvia la respuesta? La verdad es que no tanto. Jesús sí de verdad quería saber si este hombre quería ser sano. No porque Jesús necesitara información. Jesús ya sabía el corazón de este hombre. Pero Jesús quería revelar la verdadera intención de este hombre. Si el hombre quisiera ser sano, ¿cuál sería la respuesta obvia? Sí, quiero ser sano, ¿verdad? ¿Fue eso lo que respondió? Dijo, sí, Señor, quiero ser sano ahora y creo. ¿Fue eso lo que respondió? Lo vamos a ver enseguida. Pero antes de entrar a eso, es una pregunta genuina. Porque, ¿de verdad el hombre quería ser sano? ¿Quería ser sano? Cualquiera de nosotros diría, obvio que sí, pero ¿de verdad nosotros queremos ser tan sanos de nuestras enfermedades? Pudiese ser una pregunta insultante para aquellos que sí están sufriendo.
con alguna enfermedad. Pero estoy seguro que muchos de nosotros conocemos a muchas personas que en el fondo de su corazón no les gustaría ser sanos. Sé que puede ser a quien no, pero ¿qué resulta de estar siempre enfermo? Compasión. Compasión. Hay gente que le encanta causar lástima. Hay gente que le gusta ser el centro de atención. Hay gente que le gusta ser ayudada constantemente. ¿Qué pasaría? Y estoy seguro que conocemos, y lo hemos visto incluso en las noticias, gente que de verdad tiene problemas, pero vive bien, vive muy bien. ¿A raíz de qué? A raíz de sus problemas. ¿Qué pasaría si mañana ese hombre despertara sano, completo, sano? Mucha gente que vive enferma y fuera sanada hoy día, no sabrían qué hacer con su vida, porque tendrían que trabajar, porque tendrían que llevar su vida como cualquiera de nosotros y perderían una alta calidad de vida a causa de sus enfermedades. Hay gente, tal vez a buenas y primeras nadie lo quisiera, pero eso es lo que hace Jesús. Él quiere revelar la profundidad del corazón. Y este hombre, en verdad, no quería ser sano. Había una esperanza a medias. Sí, sería bueno, pero muchas veces a nosotros, si fuéramos sinceros, oraríamos: Señor, sáname, pero un poquito solamente. Lo suficiente como para estar bien, no morir en la cama del dolor, pero lo suficiente como para poder que la gente se compadezca de mí, que me pregunten todo el tiempo. Conocemos a gente que los conocemos hace ¿cuánto? 20 años, y no ha habido día o oportunidad que le preguntemos cómo están. Mal, enfermo, mal. ¿A qué Dios sirven? ¿A qué Dios sirven? Les agrada causar compasión, porque se sienten queridos, porque llega un punto en donde ya no reciben mucho cariño, porque ya comienza a saturar, incluso hasta ser molestoso. Pero mucha gente, y de verdad mucha gente, incluyendo nosotros, en muchos aspectos, no nos gustaría mucho que Dios nos sacara de cada uno de nuestros problemas, porque no recibiríamos ni la atención, ni el amor, ni la compasión que nos gusta recibir. Por eso Jesús le pregunta: ¿de verdad quieres ser sano? La respuesta del hombre revela que justamente esa era la circunstancia. Este hombre pudo haber dicho: por favor. O sea, este hombre no conocía a Jesús, no sabía quién era Jesús, no sabía de lo que era Jesús capaz, pero si tú puedes cargarme y llevarme, yo agradecido de por vida. Pero ni siquiera eso. Ni siquiera, mira, si tú me ayudas o me acercas más, te lo agradecería. Pero ¿cuál fue la respuesta de este hombre? Una queja. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, evidentemente, porque él tiene sus piernas malas, otro desciende antes que yo. No podemos ponernos en la mente de Jesús, pero si fuera yo, y al menos es mi lectura, ¿quién le preguntó esto? Yo no te pregunté esto. No te pregunté si podías ser sano. No te pregunté si tenías los medios para ser sano. No te pregunté si tenías la ayuda para ser sano. Te pregunté si querías. Y tu respuesta fue evadir, fue una excusa. No puedo ser sano. Es que no te pregunté si puedes, te pregunté si quieres. No puedo ser sano. Y aquí es donde entendemos nuestra necesidad y nos podemos identificar con este hombre. ¿Cuál fue la respuesta? Una excusa. Jesús le estaba ofreciendo sanidad y este hombre la rechazó. No le respondió al Señor lo que sí quiere. No es precisamente la mejor aplicación, pero hubo un hombre que dijo: muchas personas como este hombre, Dios les ofrece la sanidad o le pregunta qué quiere, como el Bartimeo, por ejemplo, o otros, y Dios dándole la sanidad, por ejemplo, al ciego, en vez de ellos de pedir la sanidad, piden un bastón para poder caminar siendo ciegos, en vez de que Jesús los sanara, ¿verdad? Este hombre, pudiendo decir que sí a la sanidad, en verdad ni siquiera pidió otra cosa, simplemente se excusó. ¿Qué fue lo que hizo? Causar lástima. Se puso a sí mismo como la víctima. Él era la víctima, él era un pecador y por culpa de su pecado estaba en esa condición. Él pudo haber dicho: Señor, la verdad es que esto es lo que me toca. Yo pequé aquí y acá y tocará vivirlo. Pero no, ¿qué hizo? Nadie me ayuda y no tengo las capacidades. Se excusó.
Nadie me ayuda y no tengo las capacidades. Ahora sí que nosotros nos podemos identificar con este hombre, pero viéndolo así, no es tan agradable identificarse como este hombre ahora, ¿verdad? No es tan rico, porque, oh Señor, cuánto he sufrido, pero por tu pecado. Ya no es una oración tan pobre hombre que está orando noche y día, pero por su pecado. No saquemos eso de la ecuación, es por su pecado. Dios no fue caprichoso al hacerlo nacer o al de un momento a otro hacerlo paralítico. Fue por su pecado. Y más aún, Jesús, por gracia, este hombre no merecía la sanidad por su pecado, pero Jesús aún así le ofrece y le pregunta, ¿quieres ser sano? Señor, no puedo. Más encima, no cree en Jesús. Más encima, quien le ofrece la sanidad no cree. Ahora, nosotros somos muchísimas veces como este hombre. Si Jesús nos preguntara exactamente lo mismo, pero no con la sanidad, sino con algo todavía mayor, salvo, ¿quieres ser salvo? ¿Cuál sería nuestra respuesta? No creo que como el hombre. Yo creo que todos diríamos, sí Señor, quiero ser salvo, ¿verdad? Pero si Jesús responde y dice, ora, lee, congrégate, sométete a una iglesia, asiste, ama, obedece, ahí sí entramos a ser como Señor, es que no tengo tanto tiempo para orar. Señor, es que no soy muy bueno leyendo, me cuesta entender. Señor, es que me queda muy lejos la iglesia. Tal cual como este hombre. Excusas. Jesús no nos pregunta si acaso tenemos tiempo para ir a la iglesia. Él nos dice, no dejes de congregarte. Jesús no nos pregunta si acaso tenemos una mente totalmente privilegiada para comernos la Biblia y entenderla completa. Él nos dice, lee, escudriña, estudia. Jesús no nos pregunta si acaso nos queda tiempo en el día para orar. Él dice, lee, ora, congrégate, asiste, sométete, obedece, cumple la palabra. No es una pregunta si acaso podemos o no podemos, es una orden. Pero nuestra respuesta es una excusa, tal cual como la de este hombre, ¿verdad? ¿Cómo termina la historia? Bueno, ya lo vieron, pero ¿cómo termina la historia? De seguro nosotros pudiésemos decir, si no conociéramos el versículo que sigue, Jesús no lo sanó. O sea, Jesús le pregunta, ¿quiere ser sano? El hombre se excusa, ya fue, perdió su oportunidad. El que pestañea pierde, el que fue a Melipilla perdió su silla. Todos esos aquí aplicarían. Pero Jesús lo sanó. Jesús lo sanó. ¿Por qué? Si era pecador. Es que tal vez él creyó. Es que no creyó. ¿Por qué Jesús lo sanó? Si no creyó y si era un pecador, es que tal vez después este hombre serviría. Spoiler, este hombre lo acusa, lo entrega a los judíos. Este hombre no era bueno ni fue bueno después. ¿Por qué Jesús lo sanó? Eso es algo sobre lo cual vamos a profundizar en los mensajes que siguen. Y la respuesta, spoiler rápido, solamente porque él quiso hacerlo. Nada más que por eso. Este hombre no tenía nada bueno. Este hombre no tenía nada útil. Nada. No merecía nada. Y aún así Jesús lo sanó. Es que después iba a servir. Es que no sirvió. Bueno, sí, pero de otra forma. Y eso vamos a ir profundizando más adelante. Pero si Jesús puede hacer algo sobre alguien que es malo, pecador, condenable y además que no cree, ¿cuál es el límite de la soberanía de Dios? ¿La soberanía de Dios tiene algún límite? ¿Hay algún centímetro cuadrado en el universo sobre el cual Jesús no sea soberano? ¿Existe? Es que Jesús pide permiso. ¿Le pidió permiso para sanarlo? No le pidió permiso. ¿Qué le dijo Jesús? Levántate. No es, a ver, estírate un poquito el dedo a ver si... Párate, levántate. Tú ya estás sano. Te pregunté, no me respondiste, no importa, levántate. Y camina, toma tu lecho y anda. Es una orden. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Porque este hombre sí somos nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre este hombre y nosotros? Que hasta el momento, espero yo, no hemos traicionado a Jesús de la manera en la que este hombre lo hizo. ¿Sí? No lo hemos hecho. Y es que nosotros fuimos sanos por la gracia de Dios, tal cual como este hombre. Pecadores que por nuestra culpa estábamos condenados, tal cual como este hombre. Además, excusas. No creímos en Dios. Tal vez alguien diga, es que yo sí creí en Dios. Vamos a profundizar en esto en los
pasajes, los mensajes que siguen, pero tal cual como este hombre, ¿cuántas veces no se nos habló el evangelio? ¿Cuántas veces no se nos predicaron? ¿Y cuál nosotros? Es que no tengo tiempo, es que chuta, justo tengo algo que hacer mañana, es que todavía no estoy tan seguro. Excusas. No fue hasta que Dios nos dio una orden y nosotros respondimos en obediencia. ¿Y qué debemos hacer ante esta gracia de Dios? Porque tal cual como este hombre, y como dice una alabanza, nosotros siempre caminamos en caminos de tinieblas y de maldad. Nunca imaginamos que sus ojos iban a posar sobre nosotros y que nuestra vida Él pudiera redimir, pero nos tocó. Nos dio una orden, nos habló y cambió todo nuestro ser. ¿Y cuál es lo que debemos hacer nosotros? Justamente, obedecer a lo que Él manda. Tomar nuestro lecho y andar. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa tomar el lecho y andar y caminar? Bueno, si ya no hay nada que nos detenga ¿en qué? Condenados. Ya no hay nada que nos condene. Ya no hay enfermedad sobre nosotros. Enfermedad, el pecado en sí mismo, ¿verdad? Lo que nos condena. Y Cristo nos llama, obedezcamos a Jesús. Jesús claro, a nosotros no nos dijo cuando nos convertimos, levántate y anda, pero tenemos toda una Biblia llena de mandamientos hacia nosotros. Ora, lee, congrégate, busca, predica, ama, perdona, sé misericordioso, sé paciente. Muchos mandamientos, ¿verdad?, que debemos obedecer. Nuestra respuesta al llamado de Dios es obediencia. Eso es lo que debemos hacer. Tiene sentido ahora el nombre de Betel, ¿verdad? Betesda, perdón. Casa de misericordia o casa de gracia. ¿Este hombre merecía algo? No merecía nada. Eso es gracia. Y aún así lo recibió. ¿Qué leíamos al principio? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si lo podemos parafrasear con esta historia es: Dios mostró su amor aun cuando nosotros, siendo pecadores y no creyendo, inmerecedores de nada, indignos de su gloria, Dios nos dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Eso hizo Dios con nosotros. ¿Cómo no glorificar a Dios? ¿Cómo no servir a Dios? ¿Cómo no obedecerlo? ¿Cómo no adorarlo? Muchas veces pensamos que merecemos algo de Dios porque nosotros hemos hecho algo por Dios. Señor, no he dejado de orar, ¿no debería responder ya? Señor, no he dejado de congregarme, no he dejado de leer la Biblia, no he dejado de obedecerte, ¿no deberías ya responder? Dios no tiene ninguna obligación, ninguna. Él nos salvó solo por gracia, solo eso, y nada más que eso es suficiente para que nosotros nos rindamos en obediencia a Cristo. Que nuestra vida pueda ser completa para Cristo, para Jesús, porque nos salvó sin merecerlo. Nuestra respuesta, darle gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a profundizar en los próximos mensajes sobre la soberanía de Dios, porque aquí habla mucho sobre la soberanía. Más adelante ni siquiera les voy a decir el versículo, pero más adelante Jesús hace una declaración muy profunda, muy conflictiva también, que eso es lo que vamos a ir estudiando en las semanas que siguen, si así Dios lo permite. Así que este mensaje nos haga reflexionar sobre lo que Jesús hizo en nosotros, aún siendo como somos. Porque ese es el punto. Muchas veces vemos la salvación como, qué bueno que me lo trajiste. Yo lo iba a ir a buscar, pero gracias porque tú me lo acercaste. Qué bueno, me ahorré el camino, pero bien, vamos a la salvación. Jesús no nos hizo ningún favor. No era algo que nosotros aún así hubiésemos alcanzado. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, condenados, incapacitados siquiera de creer en Él. Y aún así, Jesús nos salvó, solamente por gracia y misericordia.